Estimado público, siempre es un honor reencontrarnos en esta casa que es de todos, este auditorio municipal Carlos María Celsi. Siempre decimos que no sabemos si es una casualidad o no de que este auditorio se encuentre en una esquina trascendental para la historia de nuestro país. Una de las calles es 8 de junio, ustedes saben que es una fecha muy importante para Concepción del Uruguay, ya que en esa fecha de 1810 nuestra ciudad fue la primera en unirse a la causa de la Revolución de Mayo, luchando por nuestra libertad. Y bueno, calle General Urquiza, ustedes saben que fue nuestro primer presidente constitucional de nuestro país, de la Argentina, así que realmente es un regocijo estar en esta esquina y en este lugar tan emblemático para la ciudad. Ustedes saben que nuevamente este lugar la recibe a ella, en este caso para dialogar sobre un tema que también tiene que ver un poco, los profesores de historia luego nos van a ilustrar, con un poco de revisión también de nuestra historia, de nuestro pasado, y quizás también entender por qué nuestro presente transcurre en las características que lo vemos a diario. Por eso el título que ha elegido la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad se denomina Gobiernos Democráticos, Procesos e Interrupciones. Vamos a tener una mesa con dos profesores de historia, Luis Cerrudo, Gustavo Cirota y por supuesto la presencia de nuestra querida Tati Almeida, que nuevamente llega a Concepción del Uruguay. Pero hay una serie de instituciones que quisieron estar presentes, por eso lo vamos a hacer en el inicio de esta ceremonia, entregar algunos reconocimientos. Queremos en principio darle la palabra a Darío Barón, nuestro director de Derechos Humanos, quien nos va a ilustrar y nos dará el contexto de por qué cada uno de nosotros hoy estamos aquí sentados, escuchando atentamente lo que sucederá en minutos nada más. Darío, te queremos ceder la palabra. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar, por acompañar esta actividad. La verdad es que viendo algunas presencias nos damos cuenta que esta actividad tiene sentido, que la mayoría de los que están acá sean jóvenes, es lo que le da sentido. Y bueno, también representación de los trabajadores y fundamentalmente el acompañamiento de un sector de los docentes que siempre nos dan una mano trabajando los temas que nosotros proponemos. Hay muchos compañeros que durante el año trabajan codo a codo con la dirección y eso también es justo reconocerlo. Hoy vamos a tener el acompañamiento de dos profesores que nos van a charlar, vamos a conversar, vamos a ilustrar un poco la situación de lo que nos está pasando, sobre todo porque hoy hay un contexto bastante complicado en nuestro país y al que no le tenemos que esquivar la discusión ni las responsabilidades. Así que bueno, nos acompañarán Gustavo y Luis, quien ha tenido la suerte en algún momento de ser el guía de turismo en el Palacio San José cuando vino Tati la vez anterior. Pero fundamentalmente queríamos contextualizar esta actividad sobre la interrupción de los procesos democráticos y sobre las situaciones que vivió nuestro país a lo largo de este tiempo, y que no es una cuestión que pasó en la historia y que después no se volvió a repetir, o son hechos que nosotros después los analizamos a la distancia y tomamos posturas a veces fácilmente. Nos parece que esas situaciones uno las hubiera resuelto de una manera o hubiera adherido de una manera, y resulta que cuando nos pasa en el presente vemos que hay muchas dificultades para entender qué es lo que pasa y a veces confundimos los problemas que tenemos y empezamos a discutir o a estigmatizar a propios compañeros y eso es un camino errante que nosotros nos proponemos todo el tiempo resistir. Así que bueno, conociendo la historia, conociendo lo que nos pasó y sobre todo contando con un testimonio como el de Tati, creo que puede ayudarnos a pensar y a construir definitivamente una sociedad mucho mejor. Así que bueno, agradeciendo también a los organismos de derechos humanos que están presentes hoy aquí, les agradezco y a los compañeros de la gestión, y para seguir construyendo este camino de más memoria, más verdad y más justicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Darío. Con tus palabras, agradecerle al señor presidente municipal de Concepción del Uruguay, doctor Martín Oliva, que nos acompaña, al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Ricardo Vales, saludar a los concejales, concejal Aldo Montañana, gracias por acompañarnos, saludar a los representantes sindicales, Roberto Lencina, muchas gracias, secretario general de la CGT. Queremos destacar la presencia de Mercedes Miñoneta, que hoy también estará acompañándonos con nosotros. Gracias a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que nos acompañan. Gracias Carlitos Martínez Paiva, gracias Changui, gracias, como bien decía Darío, a los representantes de la Comisión Local de Memoria, Verdad y Justicia, gracias a las autoridades, representantes de la Fundación Micaela García, de la Fundación Pochele Prati, muchas gracias Alejandro Bernasconi, secretario general del Partido Comunista de Concepción del Uruguay. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, pero muy especialmente en estos encuentros saludamos a las y los docentes y a las caras jóvenes, estudiantes, personas que se interesan por la historia nuestra y que hoy nos acompañan en esta tarde. Dicho esto, vamos a proceder con la entrega de presentes para que después podamos estar tranquilos y distendidos con las charlas de nuestros tres invitados especiales. Por eso queremos invitarlo, señor Intendente, Ricardo, Darío, por favor, que nos acompañe. Malisa, por favor, no sé si está Cachi por aquí cerca, representando a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia. El primer presente, y ya lo vamos a invitar a que se sume al panel, es para el profesor Gustavo Sirota, que recibirá una obra de arte que se denomina Diente de León, de la autora Natalia Mariel González. Esta persona participó de un encuentro, una convocatoria de arte desde la memoria, en donde se presentaron distintos artistas en música, en obras de artes, y hoy queremos compartirlo con ustedes. Bueno, profesor, quiere abrir el presente. Reiteramos, una obra de arte que se presentó durante la convocatoria desde la memoria, que se expusieron, obra de la autora Natalia Mariel González. Bueno, profesor Sirota, lo invitamos ya si quiere tomar asiento en la mesa, porque les cuento que a nuestros invitados Tati no le dé muchas palabras porque habla y Gustavo habla, le encanta hablar. Le gusta el fútbol, no digas de quién sos hincha por las dudas, Gustavo. Queremos invitarlo, profesor Luis Cerrudo. Usted también recibirá una obra de arte de la convocatoria que se realizó desde el municipio, desde la memoria. ¿Ah, está presente el autor? Bueno, adelante Kiko Biaggi, en la categoría adulto participó él. Perdón. Adelante. Es una obra de falso vitró de 25 centímetros de diámetro que la vamos a compartir después de que se expuso. Hoy la vamos a compartir con todos los presentes. Obras de arte que van a quedar para el patrimonio uruguayense. Y en este caso, para reconocer la presencia y las palabras del profesor Luis Cerrudo. La envoltura, Safer, el profesor Luis Safer, director del Museo Artemio Licio, hizo la presentación de este falso vitró de nuestra artista local. Gracias, Luis, y también ya se queda con nosotros en la mesa. Hoy nos acompaña especialmente, decíamos en el inicio de esta ceremonia, nuestra estimada Mercedes Miñone, que también recibirá en nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay un presente. La vamos a invitar para que reciba de manos de nuestras invitadas, de nuestros invitados, esta obra que se denomina Silencio y Horror, de la autora María Isabel Poggio. Es una estructura realizada en acrílico blanco con un soporte de 54 por 54 centímetros. Isabel Poggio es hermana de un desaparecido uruguayense que
está de viaje en estos momentos, por eso no puede estar acompañándonos, siempre está presente con nosotros en esta causa. Es una de las artistas que trabaja en Concepción del Uruguay con sus artesanías y sus obras de arte. Bueno, por favor. Y Mercedes, Darío, les vamos a pedir si nos pueden acompañar con Tati, porque ahora se vienen varios reconocimientos para nuestra invitada especial en esta tarde. En principio vamos a convocar al secretario general de la CGT Regional Uruguay, Roberto Lencina, en nombre de todos los trabajadores. No, quédense, por favor, quédense. Malisa, por favor, quédense con nosotros. Quédense. Roberto se suma a la entrega de presentes. Tati, representando a la CGT y en la CGT a todos los gremios y sindicatos de Concepción del Uruguay. Aquí va un presente en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras uruguayenses. Invitamos a la agrupación de educación popular Pocho Leprati a que se aproxime, por favor. Muchas gracias, Tati. Todavía, y a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Bueno, la están saludando a Tati en estos momentos, representantes de la Asociación Pocho Leprati, que quieren hacerle entrega a Tati, una asociación que está muy impregnada en el corazón de uruguayenses, entrerrianos, rosarinos y santafesinos. Y ahí le están haciendo presente de un libro en nombre de
la agrupación popular Pocho Leprati. Queremos invitar a representantes de autoridades de la Fundación Micaela García, que también están con nosotros. Tati, tenemos 2 presentes más para usted. 2 presentes más tenemos. Acérquense, por favor. Ahí le van a entregar, Tati, un presente en nombre de la Fundación Micaela García. Para la lucha, continuamos como ustedes, así que de ustedes tomamos Y por último, Martín. Tati, el señor intendente y el señor viceintendente, en nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, le van a entregar una obra de arte que se denomina Ella en mi memoria. Estas obras, reiteramos, forman parte del programa participativo Desde la Memoria, convocado por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, y es de la autora Tamara Maskin. Y ahí está esta acuarela sobre papel artesanal de algodón, montada sobre una pizarra sin vidrio de 45 por 75 centímetros. Hoy fue adaptada al vidrio para protección de la pintura y para que esta pintura, Tati, permanezca en su hogar, en su memoria y en la memoria de todos los presentes. Y allí pasan los presentes que se llevan en nombre de toda la comunidad de Concepción del Uruguay. El aplauso para cada uno de los artistas que formaron parte de este programa Desde la Memoria. Y ahora sí, algo importante para quienes quieran después rememorar esta charla, quedará grabada en el canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que en estos momentos está siendo transmitido en directo, charla que por supuesto quedará para la posteridad, así que después podemos compartirlas con nuestros familiares, amigos, colegas, estudiantes, así que reiteramos, ingresando en el canal oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en el canal de YouTube, pueden luego ver esta charla que, reiteramos, está siendo transmitida en directo. Bueno, vamos a hacer un repaso por la historia. En principio, el profesor Luis Ángel Cerrudo hará una síntesis de aquel junio del 55, de los bombardeos de Plaza de Mayo, lo que fue la antesala del golpe, el derrocamiento de Perón, su exilio, la proscripción, lo que se vino en marzo del 56, el decreto ley 4161, los fusilamientos clandestinos, la resistencia y también trazando un paralelismo con la actualidad, similitudes con el presente. Lo recibimos con un aplauso. Él es el profesor Luis Ángel Cerrudo.
Los tres aparatos de la Marina de Guerra que volaban sobre la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra arrojaron mortíferas bombas sobre la sede gubernamental, sobre la plaza y el elevado edificio del Ministerio del Ejército en la calle Azopardo. Una de las bombas cayó de lleno sobre la Casa de Gobierno, otra alcanzó un trolebús repleto de pasajeros que llegaba por Paseo Colón. El vehículo se venció sobre el lado izquierdo, sus puertas se abrieron y una horrenda carga de muertos y heridos fue precipitada a la calle. Una tercera bomba tocó la arista nordeste del edificio del Ministerio de Hacienda, despidiendo pesados trozos de mampostería. Junto con el mortal estrépito de las bombas, prodújose una intensa lluvia de esquirlas y menudos trozos de vidrio. Al mismo tiempo, restallaron los cables rotos de los trolebuses y mientras se oía el brusco aletear de millares de palomas que alarmaban la plaza, se escuchaban los ayes y lamentos de docenas de heridos. Fue un momento de indescriptible y violenta sorpresa. Los cronistas que se hallaban en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno vieron desplomarse el techo de la amplia oficina. Cayeron arañas sobre la mesa de trabajo y las máquinas de escribir fueron acribilladas con trozos de mampostería y de vidrios. Gateando para sortear las nuevas explosiones salieron de la Casa de Gobierno, tropezando con los soldados de la Guardia de Granaderos que se precipitaban por los corredores a reforzar las guardias y se dirigieron al edificio del Ministerio de Ejército, pasando entre coches destrozados, cadáveres yertos, heridos clamantes y ramas de árboles desgarradas. Así lo relataba el diario La Nación 2 días después de ese 16 de junio de 1955, en donde la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas, la CGT, la Central de Policía, el Regimiento 3 de Infantería y la Fundación Eva Perón fueron objeto de ataque militar, encabezado por la Armada con un gran despliegue y con la acción decisiva de la aviación con más de 30 aparatos, incluyendo bombarderos y cazas. Desde el mediodía se sucedieron una serie de oleadas de aviones lanzando bomba y metralla sobre dichos objetivos. Ese ataque estuvo conducido por los contraalmirantes Aníbal Olivieri, Samuel Toranzo Calderón y el vicealmirante Benjamín Gargiulo. El objetivo señalado era la muerte del presidente Perón y la imposición de un triunvirato gubernativo que iba a estar integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, de la Unión Cívica Radical, Américo Scioldi, del Partido Socialista, y Adolfo Vicki, conservador. Participaron oficiales de la Armada, suboficiales también, y un sector de la aeronáutica manteniéndose leal el Ejército. Cerca de 300 militantes civiles se sumaron y se organizaron en comandos armados que tenían previsto sumarse a los infantes de Marina en la toma de la Casa de Gobierno posterior al bombardeo. Ahora bien, el espacio de acción militar y el ataque contradice que el objetivo fuera solo asesinar a Perón y a sus ministros. Estaba programada para ser un miércoles cuando había reunión ministerial, se tuvo que adelantar al jueves anterior porque había informaciones sobre la posibilidad del golpe. Da cuenta esto, más que nada, podríamos decir, de la voluntad de sembrar terror desde el odio social y clasista que movilizaba a los sectores antiperonistas. De las más de 100 bombas lanzadas, solo 29 fueron contra la Casa Rosada y de los 300 muertos, 12 cayeron en Casa de Gobierno. Esto fue planteado entonces como un escarmiento destinado a castigar y quebrar la adhesión al gobierno popular. La mayoría de las bombas, los proyectiles de grueso calibre, de los aviones y los ataques de la infantería de Marina estuvieron dirigidos a una población que fue sorprendida en su actividad diaria, en sus quehaceres cotidianos, de un jueves de trabajo normal. En la enorme confusión que existía, la CGT convocó a resistir y a defender al gobierno, por lo cual se movilizó gente hacia el centro de la ciudad por la tarde y se convirtieron también en objetivos de la infantería de Marina. Esta acción estuvo durante muchísimo tiempo dejada de lado en los libros de historias, en el ámbito educativo, en el conocimiento general. Fue un acto de terrorismo, donde las Fuerzas Armadas atacaron y bombardearon a una población desprotegida en espacios públicos abiertos. Los aviones, con la cruz pintada en su fuselaje y la frase «Cristo vence», una vez que fracasó la intentona, volaron hacia Montevideo, donde más de 100 conspiradores y asesinos recibieron auxilio.
Así fueron recibidos por Suárez Mason. Consecuencia de esto también, en esa jornada de violencia, fue una represalia de los movilizados contra varias iglesias de la ciudad de Buenos Aires en un día pleno de sangre y de violencia. Tras el derrocamiento de Perón, solo 3 meses después, el relato opositor va a ocultar el bombardeo y sus consecuencias, y va a centrar este relato básicamente en el hecho de la destrucción de los templos católicos, tendiendo de esa manera un manto de olvido y silencio sobre los muertos y los más de 1000 heridos de ese día. Dice Eduardo Luis Duhalde que el bombardeo de una ciudad abierta por parte de las Fuerzas Armadas del propio país es un acto de terrorismo que registra pocos antecedentes en la historia mundial. No hay antecedentes de que miembros de las Fuerzas Armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaran sus bombas y ametrallaran a la pacífica población civil como una forma de implementar el terror y el escarmiento para lograr la toma del poder. Ahora bien, nosotros no podemos separar el bombardeo de la Plaza de Mayo de sus antecedentes de violencia criminal. Debemos referir el intento de golpe de Estado encabezado por el general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951, posteriormente el del coronel Francisco Suárez en 1952, los artefactos explosivos que se colocaron en 1953 durante la movilización de la CGT, que iba a contar con la presencia de Perón y que terminó con 5 muertos y centenares de heridos por la bomba colocada en el andén del subte de Plaza de Mayo por el comando dirigido por Roque Carranza. Y esta situación en 1954 se profundizó y podríamos decir que en 1955, con la movilización de Corpus Christi, se cohesionó la oposición política alrededor de la Iglesia Católica en un enfrentamiento con el gobierno que endurecía su postura. Pero indudablemente que la acción golpista traspasó todo límite racional. El bombardeo del 16 de junio de 1955 escaló fatalmente el conflicto. La contundencia del ataque demostró que la violencia antiperonista estaba dispuesta a derramar toda la sangre que fuera necesaria y generar el terror. Primer paso hacia el golpe triunfante de la denominada Revolución Libertadora en 1955, esa que iba a llegar con proscripciones y fusilamientos. La fusiladora, la Revolución Fusiladora, y vamos a hablar y vamos a recordar a quienes fueron fusilados con este golpe, ¿no? Si nosotros tomamos entonces al 17 de octubre como un acontecimiento fundacional de un nuevo movimiento político, la irrupción de las masas en la escena argentina y la persistencia de esta adhesión a Perón, generaron una disputa tanto social como política, fundamentalmente en torno a quiénes eran y quiénes debían ser los protagonistas del proceso histórico. Esto indudablemente que profundizó y abroqueló a un bloque opositor que ya se había manifestado hacía unos años en la Unión Democrática y que ahora, al iniciarse la década del 50, se muestra en toda su, diríamos, dimensión, ¿no? O sea, esa decisión originaria entre peronismo y antiperonismo, entre una matriz, podríamos decir, de racismo y de clasismo, que ha sido constitutiva de la política argentina, desde Civilización y Barbarie en adelante. Hay un muy buen texto de Maristela Svampa al respecto. Grimson lo trabaja muy bien en qué es el peronismo a esta cuestión. O sea, cuando nosotros hablamos de conquistas sociales, de reformas laborales, de la redistribución del ingreso, de la regulación económica, de la intervención estatal, del desarrollo de una industria nacional, de la reafirmación soberana, de la incorporación política de nuevos sectores sociales, de la movilidad social ascendente, de una tercera posición a nivel internacional, de una reforma constitucional en un marco de un estado de bienestar, podríamos decir que son algunos de estos elementos que profundizan esa brecha, ese quiebre y ese enfrentamiento con los sectores opositores. Entonces las conspiraciones cívico-militares, el enfrentamiento con la Iglesia, la movilización católica y opositora y especialmente este bombardeo a la Plaza de Mayo, van a llevar a la concreción de este golpe el 16 de septiembre de 1955, donde a pesar de la lealtad de algunos sectores del ejército, Perón decide retirarse y de esta manera podríamos decir que el fantasma de la guerra civil se aleja, ¿no? Pero aparece una dictadura con una fuerte voluntad represiva
que va a marcar los próximos 18 años y cómo de la vida política argentina. Muchos de los participantes de estas conspiraciones y también del bombardeo van a ser protagonistas de los sucesivos gobiernos que se van a desarrollar entre 1955 y 1973, en aquello que podemos denominar la Revolución Libertadora larga, ¿no? O sea, la corta es del 55 hasta el 57-58, la otra es aquella que no permitió que el peronismo volviera a participar de la vida política argentina y cuyo objetivo fundamental a lo largo de todo este tiempo precisamente fue desperonizar el país. Hacia ese objetivo fueron puestas todas las fuerzas, prohibiciones, proscripciones, cárcel, fusilamientos, el robo y la desaparición del cuerpo de Evita, el perverso periplo que tuvo que llevar, la derogación de la Constitución del 49, los gobiernos pseudodemocráticos siguientes, la Revolución Argentina de Onganía, de Levington y de Lanuse. Pero en esta escalada de peronismo y anteperonismo, la Revolución Libertadora, o sea, volviendo a lo que es septiembre del 55 y el inicio, vino a poner lo que suponía sería ese corte definitivo. O sea, había que terminar con ese momento histórico y recrear condiciones para poder extirpar de la sociedad esa experiencia. Por eso Leonardi fue un presidente fugaz, o sea, duró nada. Cuando planteó sus vencedores ni vencidos, como Urquiza en Caseros, Aramburu y Rojas lo sacaron rápidamente porque iban a profundizar, necesitaban hacer esa profundización de la represión política y social. Porque si la excusa de la coalición había sido esa necesidad supuesta de restaurar la república y la democracia que había sido afectada por el tirano depuesto, enseguida demostraron que era imposible realizar un esquema de competencia electoral si el peronismo participaba, ¿no? O sea que la solución era directa y llanamente avanzar en la proscripción de las mayorías populares. De esta manera se fumaba cualquier posibilidad de elecciones libres o de gobiernos democráticos. Y no solo la proscripción electoral, recién lo mencionaba en el decreto 4161 de mayo de 1956, que prohibió pronunciar la palabra Perón, Eva Perón, todos los símbolos representantes del peronismo, la propia marcha y demás. Y no solo eso, se profundizó la cárcel, detención de líderes obreros, nuevamente la desaparición del cuerpo de Evita y los fusilamientos. Y acá queremos reivindicar esta cuestión y también ponerla en discusión, porque el 9 de junio de 1956, un grupo de oficiales y suboficiales al mando del general Juan José Valle, acompañado de militantes clandestinos del conurbano, leales al gobierno depuesto, se sublevó contra la dictadura de la Revolución Libertadora. El movimiento fue conocido por el gobierno con anterioridad y por eso fue fácilmente y rápidamente reprimido. Valle había sido detenido, no bien había comenzado el golpe, se había juntado con el general Raúl Tanco, habían comenzado a programar estas cuestiones. Cuando le permitieron salir de prisión pero mantenerse presos en sus localidades, se terminaron escapando y conformaron lo que se denominó el Movimiento de Recuperación Nacional junto a otros oficiales. Ese 9 de junio de 1956 a las 11 de la noche comenzó el movimiento. En La Plata, el teniente coronel Cogorno, con 100 hombres, tomó el Regimiento 7, tomó Radio Provincia, pero a la mañana fueron reprimidos por la Infantería de Marina y por la aviación. Pasó lo mismo en Campo de Mayo. Lograron tomar 2 edificios, algunos vehículos de combate, pero de inmediato fueron aislados y fueron intimados a rendirse. Pasó lo mismo en Santa Rosa, en Buenos Aires en la ESMA. En la localidad de Florida fue interesante el tema porque allanaron la casa de un civil buscándolo al general Tanco. Y ahí encontraron, y tomaron preso a 11 personas, pero inclusive ahí encontraron a Norberto Gavino, que era el jefe civil del movimiento revolucionario. Fueron encarcelados. La dictadura decreta la ley marcial y de esta manera el jefe de policía bonaerense, que había tomado prisioneros a estos 11, Desiderio Fernández Suárez, ordenó de inmediato el fusilamiento de los detenidos, los cuales fueron trasladados al basural de José León Suárez y allí pudieron ejecutar a 5,
porque 6 de ellos lograron escapar en la noche, incluidos Gavino y Troxler. Troxler va a morir después, exactamente. En Lanús, 6 militantes fueron fusilados en el patio de la unidad, los 4 oficiales detenidos en la ESMA también. En Campo de Mayo, Cortines y Baceta y 4 oficiales fueron pasados por las armas. Cogorno y el subteniente Abadie fueron capturados en su huida, fusilados ahí en La Plata. Pasaron por las armas en la Penitenciaría Nacional a otros 3. El general Tanco y otros oficiales se refugiaron en la Embajada de Haití. Ahí fue un coronel con 20 soldados, entró en la Embajada de Haití y los sacó para fusilarlos en la calle. Y gracias a la intervención de Jean Brière, que era el embajador haitiano, los acompañó hasta el regimiento donde fueron detenidos y exigió su liberación, llevándoselos hasta Haití. Y decía Jean Brière, un país chiquito de negros ha logrado que se imponga el derecho sobre la fuerza frente a esta acción. Finalmente Valle se entregó el 12 de junio para intentar detener los fusilamientos. Aramburu, a pesar del compromiso primero de no fusilar, ordenó que fuera ejecutado de inmediato frente al paredón de la Penitenciaría Nacional. Se acabó la leche de la clemencia, dijo Gioldi, tratando de clausurar la historia. Pero Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre intentando mantenerla viva. Y yo creo que tenemos que traer hoy acá las palabras de Juan José Valle, tan sentidas, cuando minutos antes, cuando le comunican que va a ser inmediatamente fusilado por orden de Aramburu, escribe una serie de cartas que le va a entregar a su hija. Y esta, que es la carta al general Aramburu, minutos antes de ser fusilado por su orden, dice: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse su impopularidad y desahogar una vez más su odio en ese pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y las de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa e hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista, sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos, y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que ustedes les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo, allí donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho justificará jamás tantas ejecuciones. ¡Viva la patria! General Juan José Valle, 12 de junio de 1956, minutos antes de ser pasado por las armas. Creo que tenemos que recordar al general Valle y a todos sus compañeros bastante más seguido. Ahora, ¿qué vino después de esto, de la represión, de los fusilamientos y demás? Dice Orowitz que la Revolución Libertadora, como decíamos hoy, en realidad terminó en 1973, ya que hasta ese momento el Estado se rigió por un mismo proyecto, que era construir un país sin peronismo. Y agrega Orowitz que profundizó su fracaso al no poder construir un país con un proyecto económico y social mejor para los trabajadores que el desarrollado por el peronismo, lo que terminó fortaleciendo al propio movimiento perseguido. Y acá tenemos que ver qué pasa en la década del 60, y me parece que en ese sentido podemos traer 2 ideas interesantes. Cuando al analizar esa década, Juan Carlos Pontantiero plantea la cuestión del empate hegemónico, ¿no? O sea, cuando se encuentran fuerzas alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin tener, diríamos, suficientes para imponer de una manera perdurable los propios, ¿no? Entonces, la década del 60 sucedió en eso. No triunfaban los liberales, no triunfaba el campo nacional y popular y se venía extendiendo en el tiempo. Lo que deviene finalmente, dice Portantiero, en una crisis de hegemonía. O sea, la incapacidad de ese sector que pretende imponer un modelo para proyectar en la sociedad un orden político que lo exprese legítimamente y lo reproduzca sosteniéndolo en el tiempo. Este denominado empate hegemónico
A nosotros nos atravesó en la década del 60 y principios del 70. No se pudo destruir lo construido, ese estado de bienestar, a pesar de los Alzogaray, los Krieger-Bacena y todos los economistas liberales que nos incluyeron en el FMI, nos endeudaron con el Club de París, nos integraron a la Guerra Fría por la doctrina de la seguridad nacional, donde aparece la teoría del enemigo interno. Por eso el peronismo volvió, pero con su cara terminal, la muerte de Perón y la crisis política que esto generó. A esta, en definición, entonces sí, la cortaron de raíz con el proceso de reorganización nacional. Así sí, trataron de romper esta crisis de hegemonía con un fuerte dispositivo represivo, terrorista, estatal y con un proyecto de refundación de una nueva república, como lo plantearon, jerárquica y clasista. Ahora bien, finalizando. El 45, con el 17 de octubre, decíamos que se generó una transformación profunda de la vida política, social y económica de la Argentina. El peronismo nació en una sociedad jerárquica que ya había visto poner en riesgo la posición dominante y los privilegios de la minoría dirigente con la aparición del irigoyenismo, pero que había sido clausurada con el golpe militar del 30 y con la década infame del fraude patriótico. La Revolución Libertadora Larga intentó por todos los medios cerrar ese capítulo, fracasando al tener que habilitar y permitir el retorno de Perón. Pero la división profunda en la Argentina no se suturó, sino que adquirió un grado de violencia totalizadora sin igual, y el terrorismo de Estado, de la dictadura del proceso de reorganización nacional, confirmó esa voluntad de desaparición, tortura, destrucción, muerte del otro diferente, y la intención de restaurar las jerarquías perdidas en un orden económico neoliberal. El retorno a la democracia en 1983 generó en todos nosotros un espacio de esperanza y de movilización popular que nos ha permitido vivir casi 4 décadas alejados de las prácticas de ese siglo XX. Un tiempo democrático indudablemente complejo, en donde luego de las expectativas iniciales y los estertores del poder militar, que terminó siendo colocado en caja, debió sufrir los embates del poder económico, con una profunda crisis en el fin de siglo neoliberal, que a pesar de todo tuvo espacio para recuperar los lazos sociales y buscar la construcción de un país con determinación soberana, con crecimiento, con inclusión social. Pero la disputa de modelos no cesó y no cesa. El neoliberalismo regresó con sus políticas de endeudamiento externo, exclusión social, políticas de ajuste, y fundamentalmente volviendo a instalar la polarización, o sea, un discurso actualizado de ese antiperonismo como origen de todos los males en donde ningún diálogo es posible. Los discursos de odio, la violencia de los medios de comunicación, la judicialización de la política, el lawfare, la posverdad, la falta del debate de ideas, la instrumentación de la demonización política para descalificar al adversario son de un tiempo a esta parte prácticas diarias en nuestra realidad, llegando a extremos de violencia creciente, escalando incluso hasta el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta. Esto no hace más que socavar ese tiempo democrático que nosotros venimos sosteniendo desde 1983. O sea, quienes vivimos este tiempo tenemos una enorme responsabilidad que es fortalecer esta democracia. Debemos renovar el acuerdo de 1983, cuando recuperamos esa forma de vida, esa forma de hacer, esa forma de construir diariamente. Y hoy estas cuestiones, podríamos decir, que están puestas en discusión por los violentos, por los negadores, por los dueños del poder económico, por los medios concentrados y la administración de justicia a su servicio, los que quieren retroceder en el tiempo dando un salto hacia adelante desde un posfascismo que viene ganando espacio en el mundo en democracias que lamentablemente no satisfacen las expectativas y necesidades sociales de las mayorías. Estos problemas de hoy no son un tema nuevo, forman parte de un proceso de larga data, de larga duración, en donde estos sectores minoritarios, estos sectores del privilegio exhiben el mayor desprecio por la situación de los sectores populares y, lo estamos viendo, por el propio sistema democrático. Lo que no se puede permitir es que continúen minando la creencia y la confianza
en que estas cuestiones las tenemos que solucionar en democracia, con más y con mejor democracia y en paz, y donde se respete fundamentalmente la voluntad de las mayorías a través de sus representantes, y es esa que se manifiesta en las urnas. La historia la debemos hacer entre todos, no podemos permitir que sean otros, esa minoría del privilegio, las que nos diga que ya está escrita y que esa historia es irreversible. Muchísimas gracias. Un enorme placer estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, profesor Cerrudo. Queremos darle la palabra, que también nos brindará una pequeña síntesis que la mencionamos, el profesor Gustavo Sirota, que hablará desde el inicio de nuestra vida institucional, las jornadas de septiembre de 1930, el derrocamiento de Irigoyen, el golpe de Uriburu, la acordada de la Corte Suprema de la Nación, la doctrina de facto, coaliciones políticas y otros datos que nos llevan a septiembre del 45. La irrupción de los sectores populares en la vida política, ideologías de odio y este paralelismo con septiembre 2022. Profesor Sirota, el auditorio está a su disposición. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, primero agradecer el espacio para poder compartir, intercambiar algunas ideas a la municipalidad, especialmente señor Intendente, y bueno, la figura del Director de Derechos Humanos, que es el que ha posibilitado no solamente estar hoy, sino tener presente la memoria en nuestra ciudad. Y sobre todo quería saludar especialmente a algunos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que son parte de nuestro cotidiano y aquellos que durante muchísimo tiempo han sostenido las banderas de los derechos humanos en los diferentes organismos, y creo que figuras como Malisa, como Eduardo, como Cachi, como Silvia, son realmente dignas de ser rescatadas en cada día en esta ciudad. Esto lo digo como vecino, como ciudadano. Y bueno, por ahí lo que tenía escrito, bueno, también me conmociona ver tantos chicos y chicas tan jóvenes. Por ahí uno pensaba que íbamos a ser un poco más los más grandes, y afortunadamente, como decía hoy Tati, en la Escuela 48, y como lo decía al principio, hay muchísimos jóvenes. Y tal vez la tarea nuestra, digo, en función de nuestra humilde posibilidades de la historia, de traer algunas reflexiones, digo, pero la función nuestra seguramente es esta de transmitir, de que la memoria se vaya pasando, por supuesto que lentamente, pero que vaya pasando, y sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan complejos, donde a veces lo que soñábamos allá por el 83, los que tenemos algunos años más y que nos formamos al comienzo de la democracia, imaginábamos de otra manera, pero que no dudamos que la manera de resolver las diferencias y los conflictos y de pensar en sociedades mejores es a partir de la vida en democracia. Y cuando pensamos esta instancia, la idea era hacerlo en septiembre, más o menos por el 16 de septiembre, emblemática fecha, sobre todo para los más jóvenes, que tiene que ver con la Noche de los Lápices. Básicamente era intercambiar algunas ideas, algunas miradas sobre lo que pasó en septiembre, porque eso es muy fuerte para nuestra historia y fundamentalmente para la historia democrática argentina. Obviamente que lo que pasó este 1 de septiembre de 2022, el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, obliga a repensar muchas de estas cuestiones en un escenario que es absolutamente nuevo, complejo, pero tremendamente perturbador. Marca seguramente un punto de inflexión, como bien señala Daniel Feilten, que dice: amenaza convertirse en otro escalón en la destrucción de los consensos postdictadura, y al mismo tiempo es un escalón más profundo que refiere a la destrucción de los lazos sociales de reciprocidad entre pares.
Entonces, esa idea original que yo tenía de tomar algunos momentos del siglo XX, no me quedó otra opción que mezclarla con algunas de las cuestiones del hoy, del presente. Y siempre digo, yendo un poquito para atrás en la historia, que muy distinto hubiese sido la vida institucional de nuestro país si en aquel septiembre de 1930 la Corte Suprema de Justicia, que dicta un acordado, una resolución, el día 10, si no hubiese sentado lo que después se conoce vulgarmente como la doctrina de facto y reconocido al gobierno ilegal e ilegítimo de Uriburu Justo, seguramente nuestra vida institucional hubiese sido diferente. Por eso también es interesante recordar algunos de los nombres que firmaron esa acordada. ¿Quiénes eran los cortesanos, los miembros de la Corte de aquel momento? Figueroa Alcorta, Repeto, Guido Lavalle, el exalumno del Colegio Sagarna. Y también lo refrenda, no son casualidades en la historia, aquella acordada el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, abuelo del actual intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 años antes Irigoyen había ganado las elecciones. En 1928 comienza su segundo mandato, había sacado más del 60% de los votos. Cuando lo derrocan, Uriburu, en realidad la coalición oligárquico-conservadora lo derroca, su caída se produce casi sin resistencia y con la colaboración, que en realidad es un apoyo explícito, de buena parte del arco político y sectorial. De hecho, en nuestra provincia, el gobernador Laurencena, radical antipersonalista, y los radicales, que eran gobierno en Entre Ríos, saludaron de manera efusiva aquel golpe de septiembre. De hecho, en Paraná, un par de días después, el 8 de septiembre, se hizo un acto para, entre comillas, dar la bienvenida al gobierno que derrocaba a los correligionarios de los que gobernaban Entre Ríos. A Irigoyen, los radicales de Entre Ríos celebran su derrocamiento. Pero en realidad creo que la caída de Irigoyen hay que inscribirlo en una disputa mayor, en el cual los sectores dominantes no van a tolerar y van a resistir cualquier intento de transformar lo que para mí es la clave de buena parte de lo que nos pasa. Esto es la transformación de la estructura semicolonial dependiente de nuestro país, que se continúa con algunas variantes y algunos momentos de transformaciones que no alcanzaron a ser lo profunda que nos hubiese gustado y que deberían haber sido, a mano de lo que nosotros conocemos hoy como el campo popular o campo nacional y popular. En realidad es una dicotomía, un enfrentamiento que antecede Irigoyen y que seguramente está en los inicios mismos de nuestra vida como nación, allá por el 1810, y le podemos dar las formulaciones que queremos: patria o colonia, pueblo o antipueblo, liberación o dependencia. Pero en realidad son dos bandos absolutamente inconciliables que podemos ubicar. De un lado, quienes soñamos y luchamos por un país con más derechos y libertades, con equidad, con justicia, más allá de las miradas que tengamos y de los colores de pertenencia, identidad político, sectorial que tengamos, y de enfrente las minorías del privilegio y del saqueo que desde siempre han tenido claro que eso, mantener sus privilegios y saquear nuestras riquezas, es el objetivo de ellos. Traje algunos pequeños recortes periodísticos de aquella época o algunas de las palabras que pronunciaban algunos de nuestros representantes en aquellos momentos. Por ejemplo, el diario La Fronda, que era parte de lo que podríamos llamar el periodismo independiente de aquella época, calificaba al gobierno de Irigoyen como una horda de beduinos encabezados por un santón neurótico. Y para que no quede en duda de su carácter de clase, decía: la manumisión de los negritos en masa es un fenómeno característico del irigoyenismo. Federico Pinedo, socialista independiente, abuelo y lleva el mismo nombre de aquel que fue presidente por unas horas en diciembre de 2015, para los que tenemos memoria, lo decía con claridad en un libro que él publica en 1946, En tiempos de la República. Ellos siempre hablan de República. Y decía, haciendo referencia a Irigoyen y su gobierno: hubo el encumbramiento por el fervor presidencial de los elementos más inferiores de la sociedad. En realidad,
una verdadera turba allí acampada en espera permanente del beneficio, la dádiva y del empleo prometido. Benjamín Villafañe, senador jujeño conservador, él lo dice directamente sin empachos en el mismo Congreso de la Nación. Dice, al irigoyenismo lo forman 110.000 prontuariados de la sección robos y hurtos, 60.000 pederastas y 50.000 más que viven al margen de la ley. Del juego y de la explotación de mujeres viven los irigoyenistas. Esto decía un senador, este amigo Villafañe, en el mismo recinto, sin que nadie se le caiga ni siquiera, como diríamos nosotros, los anillos o ruborice siquiera. Bueno, en estas prácticas van a continuar, ya con el gobierno peronista. Luis explicaba muy bien el odio de clase, pero Eduardo San Martino, diputado radical en el Congreso, en una sesión del 26 de julio, fecha emblemática después del 26 de julio si las hay, pero el 26 de julio de 1947 él dice, el aluvión zoológico del 24 de febrero, el día que Perón ganó las elecciones del 46, parece haber arrojado a algún diputado a su banca, mostrando el desprecio de clase de esta élite, que realmente lo decía sin ningún tipo de reparos y sin ponerse colorado. Traigo esta descripción de lo que hoy llamaríamos el hoyo gorila, para ver que esta polarización tan extrema de la sociedad no es un invento, y ni menos una emergencia de ahora. Cambiamos algunos términos y tendremos que hacer una pincelada de lo que cada día los comunicadores, los opinólogos, referentes políticos o sectoriales, pero lo que es más grave, compañeros de trabajo, vecinos, familiares o cercanos repiten como pericos. Planeros, piqueteros, excluidos, marginados por un sistema que los expulsa y segrega. Ellos son hoy las hordas, la turba, los pruntariados, los cabecitas, el aluvión zoológico que nos hablaban antes. Son marcas culturales e ideológicas de una estigmatización de clase que desde el siglo XX lleva adelante, pedagógica y sutilmente, los sectores dominantes de nuestro país. Tomando la cita bíblica, podríamos decir que es el mismo vino, pero en odre nuevo, es decir, en envase nuevo. Para ejemplificar esto, otro septiembre más cercano, el del 45, ejemplifica bastante bien. El 19 de septiembre de aquel año, miles de personas, unas 200.000 según las crónicas, recorrían las calles de Buenos Aires desde el Congreso hasta la icónica Plaza Francia del Recoleta, el que conoce, Avenida Callao, hasta casi frente a la Estación Retiro, lugar top si los hay de aquella Buenos Aires de la década del 40. Era la clase media urbana que resistía el embate de la historia y se aliaba a esa oligarquía en decadencia, pero que no podían comprender, eran incapaces de ver que había una sociedad que cambiaba y un país que se transformaba. La ofensiva había empezado un tiempo antes. El Manifiesto del Comercio y de la Industria, de junio de ese 45, que lo rubrican 321 corporaciones patronales, cuestionaba la política reivindicativa de derechos que llevaba adelante la Secretaría de Trabajo y Previsión, la Secretaría a cargo del general, en aquel momento el coronel Perón, y cuestionaba toda esta política de derechos que se llevaban adelante, y este documento creo que es el que con más claridad presenta el entender cuáles son los motivos y las razones de aquella oposición tan brutal, tan cerril, que terminaría parcelando, como bien lo señalaba Luis, en dos bandos inconciliables a la vida argentina desde entonces. ¿Quiénes la firmaban? Le voy a dar algunos nombres, los deben estar imaginando, pero la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Cereales, el Centro de Almaceneros de aquella época, y así podríamos seguir. Lo veo ahí al amigo Aldo, y yo sé que Aldo, más allá de no compartir muchas ideas, estaría efectivamente enfrente de aquel centro de almaceneros, porque si hay alguien que, más allá de las diferencias, lo vemos siempre acompañando los sectores populares, es Aldo, un querido amigo y a cargo muchos años del centro de almaceneros. Pero el de aquella época acompaña equivocadamente con muchos pequeños propietarios, comerciantes y profesionales a estos sectores que llevan adelante esta virtual declaración de guerra contra este nuevo país que estaba amaneciendo. Esto, para darle una idea
y tener más claro quiénes representaban también a aquellos sectores que se unen en septiembre ya en una concurrida y masiva marcha de la Constitución y la libertad, palabras que van a usar siempre: Constitución, libertad, república. Se llenan la boca de palabras que no solo no respetan, sino en la que no creen. Pero en aquel momento, en la ciudad de Buenos Aires, radicales, socialistas, conservadores, demócratas cristianos, comunistas, demócratas progresistas, marchan. Marchan junto con el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Horacio Rivarola. Digo, para escándalo de los que hemos tenido la posibilidad de ser parte de la universidad pública en la Argentina. La universidad muchas veces, hasta la década del 80, equivocó el lugar donde tenían que estar. De hecho, Alfredo Palacios, el rector, en aquel momento también rector universitario y gran dirigente socialista, apoya y acompaña el golpe contra Hipólito Yrigoyen en 1930, aunque días después saca una declaración ratificándose, pero en aquel momento equivocadamente estuvo también a la vereda de enfrente, como está el rector de la Universidad de Buenos Aires en el 45. El secretario de la Corte Suprema de Justicia, Tulio Méndez, jueces, representantes de corporaciones, de cámaras empresariales, todos juntos. En realidad amontonados, diría yo. Todavía discutimos incluso un detalle de color, si el embajador norteamericano, Sproul Braden, aquel de Braden o Perón, fue parte de la marcha. En realidad, como yo lo explico siempre, ¿qué sentido tiene saber si Braden estuvo o no en la marcha? Sabemos perfectamente, y lo sabemos hoy todavía, y lo vemos a cada paso, que la embajada no necesita estar presente. Para eso tiene sus personeros, sus lamebotas y sus alcahuetes que la representan de la mejor manera y a veces se ponen en lugares de la embajada sin tener por qué estar. Traigo esto porque estamos en la antesala de ese octubre del 45 que estaba alumbrando, ese subsuelo de la patria sublevado, como diría Scalabrini Ortiz, y que en realidad significa que en la historia argentina estaba haciendo su irrupción la clase trabajadora de la mano del peronismo. Pero lo que quiero significar con estos ejemplos históricos es que la grieta, esta polarización, este antagonismo casi inconciliable hasta nuestros días de la sociedad argentina, no es nuevo. La novedad hoy es que los sectores dominantes han dejado algunos pruritos, algunos prejuicios de lado. Así como antes tenían las Fuerzas Armadas, hoy tienen la prensa dicta, la prensa hegemónica, como le decimos, el partido judicial, que lo hace desembosadamente, y las noticias falsas que nos inundan las redes cotidianamente. Por eso lo quería traer al presente, a este intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández, porque nos plantea nuevos escenarios y creo que mucho más dramáticos. Creo es necesario comprender que confrontamos con algo que no hemos conocido nunca antes en el país. La instrumentación política del odio y, lo que es peor, su derrame por buena parte del tejido social, incluso entre los sectores que menos tienen. Esto no es un dato menor. Entre quienes quisieron perpetrar el atentado, este fallido atentado a Cristina Fernández, al menos por lo menos lo que aparecen como su cara visible, esta banda de los copitos, son parte de los sectores ninguneados y olvidados por el capitalismo más salvaje. Son parte de los pobres, de los marginados y de los excluidos de la Argentina. De ahí, de esos sectores, terriblemente salen los lobos solitarios, las jaurías linchadoras, las bolsas mortuorias que dejaban en Plaza de Mayo, las orcas reclamadas por, como diría el periodismo de guerra hoy, esta manera que le gusta denominar, que reclama la gente, como si nosotros que no reclamamos esas cosas no fuéramos gente. O esto de categorizar, los del bando de enfrente son gente, dejándonos a nosotros por fuera. Pero digo, es imperativo, y esto lo digo realmente llamando a la conciencia de cada uno, es una obligación ciudadana y sobre todo ante tantos pibes, ante tantas pibas que nos acompañan hoy, no hacer la vista al costado a este desafío que amenaza, no solo llevarse vida, como la de Cristina o la de cualquiera, sino pone en riesgo la propia convivencia democrática. No podemos dejar lugar a la exacerbación del odio como herramienta de confrontación política. El problema, lo vuelvo a citar a Felten, para el campo popular, es que la creación de un clima de odio tiende a favorecer al más cruel, al inescrupuloso, al que no tiene límite moral alguno. La instrumentación política del odio no solo multiplica la muerte a mansalva, sino que profundiza las formas de injusticia y desigualdad,
y destruye los lazos de articulación entre las propias fuerzas del campo popular. Debemos entender, y para mí esto es lo central, no hablamos de discursos de odio. Acá lo que hay es ideologías de odio. Y las mismas se han transformado en un actor real que interpela a un número significativo de compatriotas. Por más que hoy sigan siendo una minoría, las ideologías del odio son parte de nuestra vida cotidiana. Están con nosotros, conviven con nosotros. Por ello, es que debemos unir fuerzas para enfrentar lo que es una verdadera amenaza a la democracia, a la paz social y a la posibilidad de construir una Argentina para todos y para todas. Juan Bautista Alberdi, de quien se llenan la boca algunos sin haberlo leído, dicho sea de paso, por lo menos no leyeron sus cartas póstumas, ni siquiera El crimen de la guerra, ni sus cartas quillotanas, sino seguramente no lo usarían al pobre Alberdi para tantas cosas. Olvidado, denostado y manipulado, pero él conocía y muy bien a quienes en nombre de la libertad, la república y la constitución cometían las peores tropelías. Siglo y medio atrás nos anticipaba la verdadera naturaleza que se esconde detrás de algunas ideologías y sus pregoneros. Tomando, hoy lo hablaba con Eduardo Ojeda en una charla matutina y la verdad que me hizo muy bien que me refresque alguien tan claro como Eduardo estas cosas, tomando Ezequiel Adamowski, él habla hoy del liberalismo autoritario. Creo que es el nombre que merecen tener estos neoliberales, estos libertarios y todos estos que usan Alberdi y algunas otras figuras del mejor liberalismo del siglo XIX para este liberalismo autoritario que ya cada vez tiene menos de liberalismo y más de autoritario. Pero de ellos decía Alberdi hace 170 años, ser libres para ellos no consiste en gobernarse a sí mismo, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, ahí toda su libertad. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Y atrás de la represión, de la muerte, de la supresión del otro, como diría Feinstein también tomándolo de nuevo, no hay otra cosa que la antesala del genocidio. Y quienes hemos vivido un genocidio como el que vivimos la Argentina, y que incluso escandalizamos, escuchamos hasta miembros de las cámaras del Congreso de la Nación llevando adelante el negacionismo de lo que pasó en la Argentina, sin que nadie se atreva a denunciarlos y a expulsarlos del Congreso, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de genocidio y sabremos de lo que ellos hablan cuando hablan de aniquilar, suprimir o negar al otro. Por eso, con esto termino, septiembre es una fecha muy fuerte, pero septiembre de 2022 marca un punto de inflexión en la historia, no solamente reciente, sino en la historia argentina. Debemos comprenderlo, fundamentalmente los más chicos, todos los pibes que nos acompañan hoy, porque si no lo comprendemos, tal vez dentro de no mucho sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Sirota, por sus palabras, por su exposición. Tati en realidad comenzó su tarea muy temprano, ya a las 17 horas se encontró junto con un grupo de docentes, de alumnos, de exalumnos, en la escuela número 48, recuerdo de provincia, donde recordaron y homenajearon la memoria de Juan Uriarte, un ex alumno desaparecido. Allí descubrieron una placa, así que Tati comenzó temprano sus actividades en Concepción del Uruguay. Y hoy con nosotros, en estos momentos, acompañada por Mercedes Miñones, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, que también tiene que ver con este legado que están dejando ustedes. Tiene algunos temas muy puntuales para disertar, seguramente encadenado con lo que decían nuestros profesores, iniciando con aquel golpe del 76, nos recordará cómo eran aquellos jóvenes militantes, el surgimiento de los organismos de derechos humanos y la historia de una lucha que se mantiene aún vigente en esta lucha que hasta el día de hoy llevan adelante con nuestros bendecidos pañuelos blancos. Tati Almeida con nosotros. Bienvenida.
Gracias. Traigo un fuerte saludo y abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y quiero agradecer una vez más a todos y cada uno de los que han hecho posible que nuevamente pueda estar acá acompañada por Mercedes Miñones en mi patria chica. Sí, porque toda mi familia materna somos de Paraná. Yo soy Uranga, mi madre Alicia Uranga, hermana de Raúl Uranga, que fue gobernador en la época de Frondizi, un radical, pero que nunca se vendió al mejor postor, un radical que jamás, por supuesto, recibió a los que habían usurpado el poder. Tío Raúl, siendo gobernador, junto con Silvestre Beñi, el gobernador de Santa Fe, son los que hicieron el túnel subfluvial. Así que por eso yo digo cada vez que vengo acá, es mi patria chica. Realmente agradezco nuevamente, como digo, a todos los que han hecho posible que hoy estemos acá reunidos en este encuentro con personas que demuestran tener memoria, encuentro con jóvenes que quieren saber. Realmente es una maravilla el recorrido histórico que han hecho ustedes de nuestra historia reciente, porque no hablamos del año 1700 ni 1800, no, es una historia reciente, recorriendo, por supuesto, y recordando los golpes militares. El primer golpe militar, el 6 de septiembre de 1930. 92 años ya han pasado. ¿Y saben por qué? Me acuerdo. Porque voy a decir mi edad. Yo nací en el año 1930, así que tengo 92 años. Sí, tengo mucha juventud acumulada. Realmente vamos a cumplir el año que viene 40 años ya de democracia, 40 años de gobiernos elegidos por el pueblo ininterrumpidos. Pero parece mentira. El odio sigue presente. Siguen sembrando odio. Lo han demostrado, bueno, ni hablemos a través de todo lo que han ellos contado y hoy en día sabemos, Dios mío, que cumplimos un mes del atentado contra la democracia, contra una vicepresidenta elegida por el pueblo, contra nuestra querida Cristina Kirchner. Un fuerte aplauso por ella. Ese odio lo siguen sembrando ellos, nosotros no. Nosotros, al decir nosotros, no digo solamente madres y los organismos de derechos humanos, no. Todos los que realmente demostramos con los hechos que no odiamos. Jamás se nos ha ocurrido hablar de guillotina, de horca, llevar bolsas, tirarlas en la Plaza de Mayo. Jamás, por supuesto, se nos ocurriría atentar contra la vida de nadie. Ese odio se sigue demostrando. Mire lo que ha pasado ahora. Justamente hoy tuvimos una conferencia de prensa en Abuelas. Invitamos a alumnos y a familiares que han sido realmente amenazados, los chicos que han tomado los colegios. Nosotros apoyamos con todo esos reclamos justos y no puede ser que Rodríguez Larreta y compañía los haya amenazado y de qué manera.
citando, yendo a la policía, diciéndole a los familiares, si no se presentan van a ser llevados a la fuerza. Dios mío, estamos en democracia. Pero los pibes, que eso es lo lindo, chicos jóvenes, estudiantes, hay que seguir, a pesar de las amenazas en el caso de ellos, han seguido y siguen sin bajar los brazos. Hay que pelear realmente por lo que se cree justo. No hay que abandonar la lucha, tienen que hacer lo que hacemos y decimos las madres hace 45 años. Y esto va para todas y todos, los jóvenes y los no tan jóvenes, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. No abandonen ustedes en pelear y en exigir lo que creen justo. Tengan memoria, una de las patas de la lucha. Memoria, verdad, justicia. Pero chicos, siempre justicia legal, jamás justicia por mano propia. Eso lo tienen que tener muy en claro. Y cuando ustedes, en estos momentos que estamos pasando momentos muy difíciles, realmente cuando estén un poco caídos, desorientados, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Entonces, no pierdan las esperanzas. Tenemos problemas, sí, muchos problemas. Ya se nos está acercando el 2023. Por favor, tengamos memoria. No podemos permitir que vuelva el neoliberalismo. Desgraciadamente vemos cómo el neoliberalismo, el fascismo en todas partes del mundo está como trepando. Defendamos un gobierno nacional y popular que nos costó tanto conseguir. Hay que disentir, hay que salir y protestar cuando no se está de acuerdo. Disentir no es pelearse. Como dijo una querida madre, Vera Jarach, nunca más el silencio, nunca más el odio. Pero hay que demostrarlo con los hechos, no con las palabras. Tenemos que estar más unidos que nunca. Ya no hay adversarios, acá tenemos enemigos. Entonces, para defender la democracia, vuelvo a repetir, tenemos que estar juntos y unidos. Pero ese odio lo vamos a vencer con amor. ¿Y saben por qué? Porque no nos han vencido, ni nos van a vencer. Por eso, repito, la esperanza está en ustedes, queridos jóvenes. Tengan memoria, sepan realmente diferenciar el odio del amor constructivo, ¿no? Y no quiero extenderme más porque estos dos compañeros han estado estupendos recordando lo que han sido los golpes de Estado. Por eso defendamos la democracia, por favor. Y además, hoy estuvimos en el colegio recordando justamente a un detenido desaparecido. Y como yo le hablé a él, cuando dije unas palabras, en él estaba hablándolo a Alejandro, mi hijo, uno de mis hijos, Alejandro Martín Almeida, detenido desaparecido cuando tenía 20 años. Alejandro estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, pero era antes que todo un militante político. Cuando todavía algún trasnochado dice, oh, por algo será que se lo llevaron. Nosotras, las madres, las abuelas,
con mucho orgullo, decimos, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, como lo hizo Alejandro y los 30.000, como lo hacen ustedes, más allá del partidismo. Eso tiene que tener claro. Hay que militar, hay que tener militancia, hay que comprometerse con algo. No pueden pasar por la vida y además o estar en la casa quejándose, qué barbaridad lo que está pasando. No, comprometete realmente entre todos a juntarse, pero sin tomar la justicia por mano propia. Eso lo tienen que tener bien clarito. Sinceramente, nada más, agradecerle, realmente nuevamente darle las gracias por invitarme. Vendré nuevamente, pero yo le decía a Darío que podrían ponerme un helicóptero porque me duele, es muy cansado todas las horas que... pero ya... Y yo les voy a pedir, como siempre, nuestras charlas las terminamos, porque más que nunca están presentes nuestros queridos hijos, estuvieron, están y seguirán presentes, que gritemos un fuerte 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Los invitamos por favor a que se queden un minuto más con nosotros. Los invitamos por favor. 5 minutos más le vamos a robar de su preciado tiempo. 5 minutos que queremos compartir con ustedes. Queremos contarles que el municipio de Concepción del Uruguay puso en marcha a través de la Dirección de Derechos Humanos un programa participativo que se denomina Desde la Memoria. Esta memoria, verdad y justicia, de la cual hacíamos referencia, Tati, lo que invita a este programa es a representarla a través del arte. Ustedes recibieron obras de artes de ese programa Desde la Memoria y queríamos culminar esta jornada con un tema musical de uno de los artistas que se presentó, con un trabajo. Por eso queremos recibirlo con un aplauso enorme a Ricardo Martín Contar, que nos va a presentar en este momento el tema Podría Decirse. Va acompañado con un video, por eso está mirando el costado. Sí. Ahí está. Podría decirse que pudo estudiar, llegó a graduarse en la facultad. Podría decir que empezó a trabajar en su profesión, en su sociedad. Podría decir que pensaba distinto y que por las ideas que quiso expresar ya no está. Podría decirse que antes de irse él tuvo una novia, la chica ideal. Con su juventud y un poder sindical sumaron esfuerzos para transformar aquellas ideas de aquellas cabezas que solo buscaban cumplir su tarea de borrar. Y se perdieron esos cuerpos, quedaron truncos sus proyectos.
como hojas que se arrancan de un libro y se las lleva el viento. Pero sus huellas aún no se borran, dejaron clavada su alma en la historia. Nos quedan los nietos, rescatan su lucha desde la memoria. Podría decir que el culpable de todo se encuentra pagando su crimen. Podría decir que una marcha no sirve de nada, ya nadie se acuerda. Pero debo decir y debo escribir y afirmar que es una mentira. Podría decirse que es fácil vivir sin pensar en el pasado. Podría escribir 1000 canciones o hacer como el mundo, mirar a otro lado. Y se perdieron esos cuerpos, quedaron truncos sus proyectos, como hojas que se arrancan de un libro y se las lleva el viento. Pero sus huellas aún no se borran, dejaron clavada su alma en la historia. Nos quedan los nietos, rescatan su lucha desde la memoria. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Ricardo Martín Contar. Muchas gracias, Ricardo. En nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, a ustedes, a nuestros invitados especiales, muchas gracias por acompañarnos. Hasta cualquier momento.